En el curso de nuestras vidas van sucediéndose encuentros con colegas y compañeros de trabajo. Con algunos es el flechazo y luego la decepción. Con otros sucede lo contrario. Primero la indiferencia o franca antipatía y luego la más grata sorpresa. Con Alicia la ruta ha sido otra, la de un continuo y grato descubrimiento. Gracias al apoyo invaluable del doctor Gilberto López y Rivas, logré reunir una serie de fotografías para hacer una breve semblanza de Alicia Castellanos que quiero compartir hoy con ustedes. Pero bueno, comencemos por el principio. Sus padres, Eliezer Guerrero y Albino Castellanos, este último pintor de vocación publicista de profesión, fue una influencia fundamental en la vida de Alicia. Alicia nació en 1945 en Guadalajara, pero muy niña migró a la Ciudad de México. Es la tercera de una familia de 5 hermanos. La mayor Raquel, sigue Víctor, luego Alicia, después Laura y el menor Héctor. Estudia la preparatoria en el Instituto Luis Vives, fundado en 1939 por el exilio español. Esta experiencia educativa resulta determinante en su vida. Vemos a Alicia en su juventud, que estudió en la Escuela Nacional de Antropología cuando se ubicaba en la calle de Moneda, en el centro de la capital. En 1938 la escuela se encontraba en el Departamento de Antropología de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. En 1939 se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en 1946 la Escuela Nacional de Antropología e Historia recibió su nombre actual. En 1942 se localizó a un costado del Palacio Nacional de México, en el edificio de la antigua Casa de Moneda. Actualmente este edificio colonial alberga el Museo Nacional de las Culturas. 17 años después, la ENA fue reubicada al edificio de Mayorazgo de Guerrero, en la misma calle de Moneda, que fue donde estudió Alicia. De ahí se traslada en 64 el recién estrenado Museo Nacional de Antropología en el Parque de Chapultepec. Finalmente, en 1979, la ENA fue ubicada en el actual espacio en la zona arqueológica de Cuilco. En 1965 viaja a París para estudiar francés en la Sorbona. En esos años trabaja con grupos de teatro con migrantes españoles y portugueses. A su regreso en 67 se incorpora al proyecto Cholula con Margarita Nolasco. En este importante proyecto se buscó reivindicar una ciudad antigua y rehabilitar socialmente a los pobladores contemporáneos. Vemos a Alicia cuando era estudiante de antropología. Siendo alumna de la ENA, participa en el movimiento del 68. En plena movilización estudiantil se casa con Gilberto López y Rivas, a quien conoció desde su ingreso en la ENA. Alicia y Gilberto se han mantenido juntos, cosa rara en mi generación, todos nos divorciamos. Unos nos volvimos a casar y otros no, pero bueno, ellos siguen juntos. Su matrimonio es un puño de vida que transita no solo por la vida cotidiana y la carrera académica, sino también a través de su participación en la lucha política. En 1969, Alicia migró a Canadá, en donde trabajó en Toronto en el Royal Ontario Museum, principal museo de sociedades, cultura mundial e historia natural. Gilberto y Alicia tienen 2 hijos. Nayar, que nació en 1970, fue nombrado así en honor al dios guerrero Huichol. Y Ali, quien vino al mundo en 76, celebra con su nombre Ali Lapointe, legendario luchador que representa el vasto movimiento insurreccional de la película La Batalla de Argel.
Alicia Castellanos se titula como maestra en etnología el 28 de julio del 72. En esos años, bajo un acuerdo con la UNAM, la duración de los estudios era de 5 años y se obtenía el grado de maestría. Después obtiene una beca de la Fundación Ford para estudiar el doctorado en la Universidad de Austin, Texas. En 1979 ingresa como profesor investigador a la UAM. Un año después, en 1980, se gradúa de doctorado en la Universidad Iberoamericana bajo la dirección del doctor Ángel Palermo, que funda nuestro departamento en la UAM en 1975. Su tesis de doctorado, Ciudad Juárez, la vida fronteriza, se publica por la editorial Nuestro Tiempo en 1981. Paralelamente a su formación académica, Alicia mantiene una destacada participación política en las luchas por la democratización de México y la liberación en América Latina. Después de la represión estatal del movimiento estudiantil del 68 y la guerra sucia en contra de los grupos guerrilleros, la reforma política del 77 abrió espacios de participación legal en nuestro país. Se reforzó también la sensibilidad respecto a las luchas sociales y procesos de emancipación que tuvieron lugar en otros países de América Latina. El triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua en 1979 constituyó el primer movimiento armado revolucionario exitoso después de la Revolución Cubana. Esta guerra popular fue escuela de cuadros para todo el continente. La presencia internacionalista de latinoamericanos antes, durante la insurrección y en los 10 años de gobierno revolucionario constituyó un aporte importante en los procesos de cambio en toda la región. Entre 1980 y 94, Alicia participó en el proceso de formación de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense, Huracán, que es una universidad de carácter intercultural comunitario. Los antropólogos mexicanos que asesoraron a los sandinistas pusieron en práctica el desarrollo autonómico nicaragüense con base en el que se hizo la propuesta de autonomía regional pluriétnica que habría de defender el EZLN en 1992. Después de la victoria sandinista, se consideró el triunfo revolucionario en El Salvador. En esos años, cuando en el Departamento de Antropología de la UAM todavía se hablaba de política, colegas antropólogos de la UAM, como Andrés Fábregas, Gilberto López y Rivas y Alicia Castellanos, junto con estudiantes del departamento y militantes de la entonces corriente socialista y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, fundaron en 1979 el Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño, que en el curso de unos años sería uno de los principales apoyos internacionales del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En México se llegó a contar con más de 45 comités en todo el país, haciendo una intensa labor de propaganda, defensa de los refugiados, denuncias ante organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, recaudación de fondos, fundación del Frente Mundial de Solidaridad con El Salvador, creación de una base social para la importante declaración franco-mexicana sobre el conflicto y de apoyo para el establecimiento en la capital de la República de la sede de la Comisión Política Diplomática del FMLN. En sus mejores momentos, el comité tuvo aproximadamente 600 miembros activos, tanto en la Ciudad de México como en comités regionales ubicados en varias ciudades de la República: Morelia, San Cristóbal de las Casas, Guanajuato y Toluca.
En 1979, el Colegio de Etnólogos y Antropólogos demanda la expulsión del Instituto Lingüístico de Verano. Desde 1975 había comenzado una investigación sobre la historia, actividades, contenidos del ILB, dando por resultado un libro denominado El Instituto Lingüístico de Verano en México, la Declaración Mariátegui, bajo la coordinación de Andrés Fábregas y Gilberto López y Riva. En los trabajos de campo, recopilación documental, análisis de contenido de las cartillas de alfabetización y materiales del ILB, participaron decenas de antropólogos, entre ellos Alicia Castellanos. Lo que se denuncia es el papel fundamental del ILB en la desmovilización de los movimientos de liberación indoamericanos, que a partir de la religión penetra hasta los niveles organizativos de base de las sociedades indígenas. El instituto llega a controlar vastas áreas que constituyen enclaves de importancia estratégica para el dominio geopolítico del continente y la eventual apropiación de recursos naturales. Aguas con los evangélicos, habría que decirle a López Obrador. Con este antecedente se originó en 1983 la conformación de un núcleo organizativo en la antropología mexicana que sería identificado como etnomarxista y que se situaba en contraposición al indigenismo y el etnopopulismo. Este esfuerzo partió de un seminario sobre la cuestión nacional que Gloria Ortiz organizó en la ENA, de cual derivó la conformación del Consejo Latinoamericano de Apoyo a las Luchas Indígenas. El documento fundacional fue firmado por 127 colegas de diversas disciplinas antropológicas, entre ellos Edgar Boege, Alicia Castellanos, Eduardo Matos, José del Val, Héctor Díaz Polanco, Andrés Medina, Ricardo Melgar, Luisa Paré, Ricardo Pozas, Sergio Sarmiento y Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. La obra académica de Alicia Castellanos es sumamente amplia y se vincula estrechamente a una reflexión política. Algunos de sus temas y principales obras son los pueblos indios y la autonomía y las autonomías regionales. Bueno, no leo sus publicaciones porque nos tardamos aquí toda la mañana. El racismo y la xenofobia, y el turismo, el poder y la autonomía de los pueblos indios. Y recientemente, hace unos años, estamos colaborando juntos en un proyecto colectivo interdisciplinario e interinstitucional que se denomina La razón cultural en el capitalismo contemporáneo. Y ahí vemos a Alicia con todo el equipo de investigadores. Pero Alicia también ha recibido otros homenajes. El 26 de abril del año pasado, en Jalapa, Veracruz, el Cuerpo Académico Territorio, Comunidad, Aprendizaje y Acción Colectiva del Instituto de Investigaciones de Educación de la Universidad Veracruzana hicieron un homenaje académico a la doctora Alicia Castellanos, diálogo en torno a la obra de Alicia Castellanos ante el racismo en México. Participaron estudiantes, investigadores y activistas con Gilberto López y Rivas, de Lina, Fortino Domínguez Rueda, de la Universidad de Guadalajara, Gisela Carlos Fregoso, Universidad de Guadalajara, Natalia de Marinis, del Ciesas Golfo, Brenda Nava, de la UAMI, Carolina Díaz, de la Ibero, Amanda Ramos, de la Universidad Veracruzana, Rodrigo Zárate, de la Universidad Veracruzana, Bruno Baronet y estudiantes de los posgrados. No menos significativo es el reconocimiento que ha recibido Alicia Castellanos por parte de los zapatistas por su participación en la campaña de Marichuy a la presidencia de la República. Al respecto, Juan Villoro,
escribió en el periódico Reforma en marzo del año pasado el artículo Paradojas de la honestidad. Comienza señalando que, según Bob Dylan, para estar fuera de la ley hay que ser honestos, e invita a revisar la ley electoral que hace que los candidatos independientes pierdan limpiamente o hagan fraude para ganar. El manejo de los recursos de la campaña de Marichuy fue responsabilidad de Alicia Castellanos. Al respecto, Villoro señala: Alicia Castellanos rebasó el sentido de la responsabilidad para pasar al heroísmo. En la junta final con el INE, pidió la palabra y con voz suave señaló que en caso de que hubiera una omisión, ella asumía todas las consecuencias. La persona que hizo la mejor rendición de cuentas y que debería recibir un premio al mérito ciudadano, lejos de ufanarse de su tarea, se ponía a disposición de las autoridades para no afectar a nadie más. Una elevada lección ética y un ejemplo de la gente que apoyó a Marichuy. Firma Juan Villoro. Pero Alicia también es un pilar en su familia. En esta fotografía la vemos con Gilberto, sus hijos y nueras, su hermano, su cuñada y con sus nietas. También con Eliezer, su mamá. Sus nietas, Masha y Jimena, también le hacen homenajes a su abuela. Lo que dicen de ella: Abue, la mejor, y 1,000,000 de cosas más. Te quiero. Por siempre juntas, te adoro. Je t'aime. Molestona, molestamos al abuelo. Discreta, siempre eres. Risueña, siempre te ríes. Hermosa siempre. Confidente, sabes los secretos de todos. Cuentacuentos. Nos has contado 1,000,000 de historias. Calmada, eres muy calmada. Amorosa, a todos quieres. Para terminar esta breve semblanza de Alicia Castellanos, quiero dedicarle una balada, interpretada por George Mustaki, que evoca los versos de Bertolt Brecht. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. No cabe duda que en estos duros tiempos, Alicia forma parte del gremio de los imprescindibles y la vamos a extrañar. Muchas gracias.